Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a el primer conversatorio de 2025 de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, que este año celebra los 75 años de existencia, fomentando el comercio entre Colombia y Estados Unidos y comprometidos con el crecimiento empresarial y el desarrollo económico del país. Nuestro conversatorio de hoy, Colombia 2025, transformando retos en oportunidades con Estados Unidos, con el apoyo de Congrupo, será un análisis sobre las perspectivas de la relación binacional en la segunda administración del presidente Donald Trump. Saludamos a los empresarios que nos acompañan el día de hoy en el Club del Nogal y también a quienes se conectan a nuestra transmisión. Estamos a través de todas las redes de la Cámara Colomboamericana, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook. Los invitamos a usar el numeral AmChamCol70 para unirse a esta conversación digital y esta conversación que vamos a tener durante todo el año en los 70 años de AmCham Colombia. Para comenzar, vamos a darle la bienvenida a María Claudia Lecotir, presidenta de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. Gracias a todos. Primero agradecerles por acompañarnos en el día de hoy. Creo que parte del ejercicio que hemos venido trabajando desde la Cámara Colomboamericana en los últimos años y el comienzo de los últimos años, hemos hecho una perspectiva sobre Estados Unidos y Colombia y siempre arrancamos el año mostrando las oportunidades. Como ustedes saben, desde la Cámara Colomboamericana siempre hemos querido y nuestro compromiso ha sido cómo presentamos herramientas para que ustedes puedan tener conocimiento que les permita dar acciones que les evite la prueba de error y que les permita hacer un proceso mucho más asertivo dentro de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Este encuentro lo desarrollamos para buscar esos espacios de diálogo, reflexión y acción que nos permitiera seguir continuando con esa línea que hemos venido desarrollando desde la Cámara desde hace más de 8 años. Muchas incertidumbres se presentaban en los últimos meses y sobre todo en los últimos, digamos desde enero, con la llegada del nuevo gobierno del presidente Donald Trump, pero creo que el domingo nos trajo una realidad que nos puso de frente acciones y necesidades que hay que incluir dentro de este diálogo. Y yo creo que parte del ejercicio de lo que queremos hacer en el día de hoy es cómo presentarles a ustedes la realidad, en dónde estamos, qué está pasando y qué puede pasar en la relación entre Colombia y Estados Unidos. ¿Cómo es esa perspectiva desde el punto de vista desde los empresarios? Si algo nos mostró esta crisis que vivimos todos, porque yo no creo que haya alguno de los que está aquí que no haya vivido la crisis del domingo como propia y como una oportunidad, pero también como un reto importante, nos mostró varias cosas y déjenme solamente enumerar 3 de ellas. La primera es que no se puede gobernar a través de las redes sociales y yo creo que en eso nosotros nos vamos a ser poco, vamos a lograr muy poco en que eso se deje de dar, teniendo en cuenta tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Estados Unidos. Los canales diplomáticos deben de mantenerse y los canales diplomáticos deben de buscar que se dé una conversación, que si bien se tiene diferencias, se logre encontrar temas que nos puedan unir. Y para eso es la diplomacia y parte del ejercicio que fue exitoso el domingo fue el uso de esa diplomacia y las acciones que llevaron a que se pudiera avanzar de una forma pragmática y racional al final del domingo. Un segundo punto también es cómo nos dimos cuenta, y yo creo que se nos había olvidado y nos hicieron como un poquito de sacudón, como decimos aquí en Colombia, que el manejo de las relaciones internacionales, si bien lo conducen los gobiernos, los empresarios, el Congreso y la sociedad civil tienen también mucho que decir. Vimos una unión empresarial, vimos mensajes contundentes y acciones contundentes que ayudaron a que se llevara a los dos gobiernos las posiciones de los ciudadanos, de los colombianos, que movieron de una u otra forma las acciones para que se pudiera dar ese pragmatismo al final del día domingo. El tercer aprendizaje es que no podemos improvisar y en eso nosotros tenemos que ser proactivos. Obviamente las relaciones entre los gobiernos se van a mantener, sin embargo hay que resaltar que las tensiones no han frenado, la tensión apenas comienza y hay muchos temas en el camino
que definitivamente tienen posiciones diferentes el gobierno del presidente Petro con el gobierno del presidente Trump. Los temas son los mismos, la forma de atajarlos son diferentes. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar preparados, porque como mencionaba anteriormente, la base de una sociedad, de una relación, son los empresarios. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene un papel que jugar de aquí para adelante. Y en eso no podemos improvisar, tenemos que trabajar mancomunadamente y tenemos que hacer acciones conjuntas. Uno de los temas que hemos venido trabajando y que esta crisis nos fortaleció en la acción que debemos de cubrir es el trabajo también con el Congreso, tanto el Congreso de Colombia como con el Congreso de Estados Unidos. De hecho, venimos trabajando con el presidente del Senado, Efraín Cepeda, para abrir la comisión de amistad entre los dos congresos. Prontamente vamos a hacer ese anuncio, se va a hacer una acción conjunta para que abramos canales que se puedan trabajar entre los congresistas y que podamos activar esas acciones conjuntas que son importantes a través de otros estamentos del Estado. También estamos trabajando en unas acciones que nos permitan llevar mensajes conjuntos. Lo peor que nos puede pasar es que nosotros esta crisis, que seguramente no es la primera, van a venir otras, la aprovechemos como un tema político. Que haya quienes quieran poner dentro de todo este proceso acciones y voces que nos lleven a generar más tensiones. Y en ese sentido, el oportunismo político no cabe, como tampoco cabe el buscar hacer una gestión de que nosotros estamos sometidos a Estados Unidos. Aquí no es un tema de sometimiento, aquí no es un tema de aprovechamiento, aquí no es un tema de que le vaya mal al gobierno del presidente Gustavo Petro, esto es un tema de Colombia que va mucho más allá de los gobiernos y que tenemos que ser pragmáticos y que tenemos que trabajar conjuntamente entre todos para lograrlo. Debemos de pensar en grande y en ese sentido tenemos que hacer una estrategia en grande, un trabajo conjunto y unas acciones que nos permitan que Colombia pueda mostrar los beneficios, las oportunidades y por eso siempre cuando arrancamos en este tipo de eventos entre Colombia y Estados Unidos y para nosotros arrancar el año con oportunidades es porque las hay. No es porque queramos vender ilusiones, es porque queremos vender realidades. Y ustedes lo han visto, ya hicimos un análisis muy completo sobre las oportunidades que tiene Colombia, concentrémonos en aprovechar esas oportunidades, hagamos el esfuerzo de participar proactivamente en esta relación. Como mencionaba, todos tenemos una participación en la que podamos trabajar, tenemos que trabajar unidos, prepararnos y ser proactivos, privilegiando el diálogo, la sensatez y la diplomacia. Y en ese sentido, pues damos la bienvenida a nuestros panelistas, quienes nos estarán acompañando en el día de hoy. Tenemos el honor de poder contar con dos personas que conocen muy bien, por un lado, el gobierno o digamos la diplomacia colombiana, como también las necesidades y las acciones que se requieren entre Colombia y Estados Unidos, como es el exembajador, exministro Juan Carlos Pinzón, pero también contamos con una persona que fue parte del primer gobierno del presidente Donald Trump. Juan Cruz fue asesor, ex asesor del presidente Trump en el primer gobierno para el hemisferio, ha trabajado de forma continua en Latinoamérica, en diferentes países, incluido Colombia, ha sido consultor y es consultor de diferentes organismos a nivel nacional, como también para Latinoamérica, y es asesor hoy en día del Departamento para las Américas. Juan, te invitamos a nuestro podio para que comencemos el conversatorio. Juan Carlos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos, es un placer tenerlos a los dos con nosotros y qué mejor que ustedes dos para poder ayudarnos a contarles a nuestros afiliados cuál es la realidad de la relación, en qué estamos, cuál es el momento, qué viene, qué perspectivas, cómo trabajamos, qué hacemos y que seamos pragmáticos, porque más allá de las diferencias ideológicas tenemos que trabajar es en el interés de todos. Entonces, muchas gracias y comenzamos nuestro conversatorio. ¿Quién me llama? ¿Hay otro micrófono? Sí. Juan Carlos nos está acompañando, que no lo veo. ¿Sí?
¿Qué? Ah, ve que lo... No, nos abandonó ya. Juan Carlos es muy hábil. Te va a dejar todo el tema a ti, Juan. ¿Cómo te parece? Ya cuando lo vi virtual ya pensé, demasiado listo. Pero si la cosa está fácil. ¿Dónde? Pues arranquemos con Juan. Yo creo que, y por favor nos avisa cuando el doctor Pinzón entre a la cámara. No, todavía no está. Pero arranquemos, y creo que dentro de este contexto en el que estamos viviendo, y como mencionaba al inicio, la incertidumbre ya estaba. Todos estábamos muy pendientes de cómo iba a ser ese nuevo gobierno del presidente Donald Trump, sobre todo porque, como bien decían en diferentes medios de comunicación en Estados Unidos, llegó reloaded, reforzado, mucho más rápido y mucho más eficaz. De hecho, cuando uno mira el número de órdenes ejecutivas que Biden hizo en sus primeros 100 días fueron 42, y en los primeros 7 días del presidente Donald Trump lleva 33. O sea que ya casi cumple las 42 órdenes ejecutivas. También ha tomado decisiones contundentes, y lo vivimos nosotros de primera mano este domingo. Decisiones que no fueron, y uno podría decir, pensadas mucho más allá o decantadas, sino tomadas. Y en ese sentido yo creo que ahí vamos viendo un poco esa perspectiva de esa relación, no solo con Colombia, con Latinoamérica. Y en ese sentido, Juan, ¿cuál es la realidad de hoy? ¿En qué estamos? A nivel latinoamericano, y después vamos bajando hacia Colombia. Buenos días a todos. Gracias, María Claudia. Yo comenzaría primero diciendo que el plan nuestro se descarriló el domingo, porque habíamos hablado cómo queríamos hacer esto, el plan ha cambiado, cómo lo íbamos a abarcar, ya no, se reunió Juan Carlos con nosotros. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? María Claudia, hola Juan, un gusto saludarlos y excúsenme un poco no haber aparecido en el primer momento. Aquí estamos. Muchas gracias. Estamos comenzando y básicamente la pregunta que le estoy haciendo a Juan es, ¿cuál es la realidad de hoy? ¿En qué estamos? Para Latinoamérica y para Colombia, después de, obviamente el domingo nos trajo una realidad diferente, donde ya veníamos con incertidumbre. Creo que esa incertidumbre se fue desvirtuando y hoy ya sabemos un poco más claro cómo va a ser ese gobierno del presidente Donald Trump y la relación con Colombia. Entonces, esta pregunta ahorita te la paso a ti también. Bueno, como decía, tanto así que cuando los eventos del domingo estuvimos en contacto constante y logré asustar a María Claudia porque le dije que pensaba no venir. Cierto. Llegó un momento en que me dijo, no es el momento para yo ir. Y yo, no. Y me convenció que era precisamente el momento que había que venir. Entonces también descartamos lo que íbamos a hacer, que era más formal. Lo que queremos hacer es dar la oportunidad a preguntas, y yo lo voy a dejar con dos o tres temas. Juan Carlos y yo también hemos hablado de cómo pudiéramos aportar que esto sea de valor para ustedes, pero los acontecimientos del domingo, yo diría que es el primer round. Y si enmarcamos eso en la política exterior del presidente Trump y qué lo diferencia de la primera, por ejemplo, es que primero estamos hablando de 4 columnas o 4 pilares fundamentales a la política exterior y que son importantes para la región. Primero, que America First, América Primero, que aunque lo tenía en la primera, se ha reforzado. Segundo, que también tenía en la primera, que era de esta forma transaccional. Hemos aprendido este domingo en qué forma eso se pudiera aprovechar o desaprovechar. Tercero, una política más agresiva. Entonces, la palabra agresiva en inglés y en español no son exactamente iguales, pero quiere que ver con, piensa en términos deportivos. Uno aprovecharse y no ser pasivo. Y diría yo que tercero es una inclinación para que el trato sea lo que ellos dicen unilateral, pero lo que significa, lo que
quieren decir es bilateral, país a país, y evitar el multilateralismo cuando posible. También les indico que tiene que ver con un cambio de política. Hemos visto nosotros, fuimos testigos desde el domingo de la nueva política exterior del presidente Trump. Yo diría que sería la nueva doctrina Don Roe, donde él se ha marcado un trazo que todas las herramientas de Estado están disponibles para poder ejercer o lograr los objetivos de la política exterior, algo que no habíamos visto antes en la política de Estados Unidos. Y lo vimos rápidamente en Colombia, lo vimos en carne propia. Y diría yo que incluye lo que en inglés diría yo the weaponization of tariffs and sanctions, o el convertir los aranceles en un armamento. Todo esto marca la nueva política del presidente y nos impacta en toda la región. Y por último, les diría yo que hay un cambio en que ya no se habla en términos de una política hacia Colombia, una política hacia Venezuela, una política hacia México, sino que se habla de una política hacia los temas de prioridad de Estados Unidos, que son el tema migratorio, que lo hemos vivido. Segundo, el combate al narcotráfico. Tercero, China. Cuarto, el comercio y por ahí. Y les indico esto porque lo que nos tenemos que identificar es con esas prioridades. Ya no se trata de política, los países se tienen que acomodar a esas prioridades. Entonces ahí va la seriedad del caso del domingo. El domingo representó, diría yo, lamentablemente un autogol de parte de Colombia, porque fue un problema innecesario, a mi juicio, y no fue en reacción a una petición nueva de parte del gobierno de Trump. Entonces, el segundo round, el tercer round, cuarto round, van a ser en respuesta a cuando Estados Unidos y el presidente Trump sí pidan algo de Colombia que los vaya a incomodar. Bueno, y con eso cierro los primeros comentarios. Muchas gracias. Ahora desde la perspectiva desde Colombia, Juan, yo mencionaba que Juan Carlos es la persona más adecuada para poder darnos una perspectiva desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de seguridad, que hace parte relevante de la relación entre los dos países, habiendo sido exministro de Defensa, habiendo sido ex embajador 2 veces en Estados Unidos. Desde el punto de vista desde Colombia, Juan Carlos, ¿cuál es esa realidad hoy? Pues María Claudia, primero, de nuevo, gracias por tu invitación. Un honor compartir con Juan Cruz. Juan Cruz es un amigo a quien aprecio mucho y por quien tengo enorme gratitud por su servicio, por supuesto a su país, Estados Unidos, pero ciertamente por tanta ayuda a Colombia, por tanto compromiso con América Latina y por su liderazgo. El fin de semana estuvimos hablando tanto con María Claudia como con Juan, incluso en horas de la mañana antes de que toda esta crisis se desarrollara, y de alguna manera preveíamos un poco las tensiones y las fricciones que de alguna manera se ven venir en la relación entre Colombia y Estados Unidos, y no habían pasado 30 minutos de haber conversado con María Claudia cuando estábamos con Juan preparando esta reunión, y en efecto pues se desencadena todo este maremoto, si se quiere, que acaba de vivir la relación entre Colombia y Estados Unidos. Y yo creo que incluso aún a esta hora estamos como cuando ocurre un desastre natural. Es decir, ya ocurrió el terremoto y estamos frente a los escombros tratando de entender qué queda bien, qué no queda bien, dónde está la infraestructura que se fisuró y habrá que reemplazar, y de alguna manera qué bases quedaron para poder seguir hacia adelante, por lo menos por este año y medio que aún está en el poder la administración del presidente Petro. Siempre es un gusto estar aquí en AmCham, y de pronto, por lo que no estoy allá, oí el saludo, pero quiero reconocerlos y saludarlos a cada uno de ustedes, y pues recordar que muchas veces hemos estado juntos. Estoy seguro que la audiencia no los puedo ver desde acá, pero hay muchas personas, amigos, amigas, gente que queremos y apreciamos, así que mi saludo para ustedes. A la pregunta específica, ya tal vez lo dije, estamos frente a un tema crítico y uno no puede subestimar los problemas.
Juan Cruz ha dado un análisis muy claro que las prioridades son 4 y en ese orden lo son. Es el tema migración para Estados Unidos, es el tema narcotráfico, donde Colombia va a tener mucha aflicción y dificultad, porque indudablemente estamos en el peor momento de la lucha contra el narcotráfico en la historia en que llevamos luchando. Y el problema no es de Trump, el problema es de Colombia. Es que Colombia fue la que decidió desde hace unos años desmontar su lucha contra el narcotráfico, y en el periodo de Petro esto además se ha exacerbado, de modo tal que hoy hay control territorial de economías ilícitas a través de grupos armados en por lo menos 8 puntos del territorio nacional, como aprendimos muy claro en el Catatumbo. Eso también fue noticia en el exterior y también fue noticia en Estados Unidos, un poco toda esa masacre y todo lo que ocurrió allí. Incluso me atrevo a decir que el cálculo errado totalmente de Petro, que no haya asesorado, si es que hay alguien que haga eso, es que en efecto hizo una declaración pensando seguramente en quitar la atención a esa situación y un poco a la relación que ha construido con Venezuela, entre otras cosas, y al final esto no solo le salió mal, sino le salió pésimo, generando unos riesgos enormes al país. 3, sin duda, el tema de China, y ahí Colombia también va a tener una conversación. Yo estoy viendo muy activa la presencia de China, incluso en redes sociales, en este tiempo en Colombia, que no era una cosa común, y ese tipo de fricción, de alguna manera, puede resultar en episodios complejos. Y sin duda el tema comercial. Fíjese que el tema comercial para Colombia es siempre visto como una oportunidad económica, de desarrollo, de progreso, incluso si lo manejamos muchos años en la relación con Estados Unidos. Lo manejamos explicando que, por ejemplo, yo recuerdo Juan Cruz que me ayudó en esto, cuando logramos que el aguacate Hass entrara a los Estados Unidos, o el mango, en mi segunda embajada, o otros productos como el chubo en mi primera embajada, el argumento que le dábamos a la administración, al Congreso de los Estados Unidos era, mire, es que todo esto forma parte de nuestra estructura para tener oportunidades y alternativas económicas que nos permitan poner de lado las actividades de las economías ilícitas. Entonces todo esto era una cosa muy bien articulada y muy bien pensada siempre. Yo creo que cuando veo que la herramienta o el arma de preferencia que tiene hoy la administración Trump para hacer sentir su fuerza, su poder, es el tema de los aranceles, o los tariffs, como dicen en inglés, pues la verdad es que sí es preocupante, porque casi que cualquier incidencia o cualquier debate, la primera acción es un tema arancelario. Hay que analizar el comunicado del presidente Trump también del día domingo, porque ahí lo que nos pusieron fue todo el menú de opciones que hay para actuar contra un país cuando se presenta una fricción. Sin duda fue el tema arancelario, pero también había una serie de sanciones de carácter financiero que habrían sido devastadoras para la economía colombiana, devastadoras, porque ponían en entredicho el movimiento, la capacidad de movimiento financiero, prácticamente ponían a los bancos colombianos a estar casi que por fuera del SWIFT, que eso impide esencialmente las transacciones y las compensaciones financieras a nivel internacional. Entonces era un tema muy dramático. Y por supuesto el tema de las visas, que es una cosa que me parece que no se puede subestimar. El secretario de Estado ese día, a eso de las 6 de la tarde, sacó un comunicado donde hablaba específicamente de visas para el gobierno, para el personal del gobierno y sus familias. Ese fue, es decir, un desarrollo adicional a lo que planteó el comunicado del presidente Trump, que resulta ser muy disuasivo y en últimas, me parece a mí, termina teniendo una incidencia muy grande a la hora de cómo se soluciona este tema. Yo cierro este primer punto diciendo, María Claudia, que estamos ante un escenario complejo que hay que ir analizando. Y quiero darle las gracias a Juan y a otros amigos en Estados Unidos porque el día domingo a varias personas nos tocó ejercer diplomacia paralela. Yo digo que uno hoy es un ciudadano común y corriente, en mi caso un profesor aquí en Princeton, por supuesto con mi profundo amor por Colombia siempre y en todo momento, pero hubo la necesidad, sin que nadie nos lo pidiera, de ponernos a hacer la tarea de hablar con miembros del Congreso, de hablar con algunas personas cercanas a los líderes de la administración de los Estados Unidos, precisamente explicando que
a Colombia no se le puede tratar como si fuera un país que de una u otra manera acaba de aparecer, pero más importante aún, que es necesario, y así nos va a tocar a muchos, explicar que una cosa es la administración de Petro y otra cosa es Colombia. Si Petro decide ser responsable y decide ponderarse qué es lo que recomendaría, quisiera, sugeriría, pues obviamente podemos estar todos muy bien acompañados, pero si el presidente Petro va a seguir con sus discursos como el que dio alguna vez, de que lamenta mucho la caída del muro de Berlín, o hace una diatriba personal contra el presidente de los Estados Unidos, pues yo sí creo que es mejor que él asuma sus consecuencias por lo que está diciendo y sus sentimientos ideológicos, pero que quede claro que ni el sector privado, ni los ciudadanos, ni los colombianos tienen por qué de alguna manera asumir esa responsabilidad, porque al final hay una democracia, respetamos las instituciones, tiene que haber elecciones en el 26, esto sirva también para reafirmar eso, se necesitan elecciones en el 26 y se necesitan unas elecciones libres y transparentes. Si Estados Unidos y otros países quieren ayudar en algo, pues está claro, como dice Juan, que puede que no sea su prioridad, pero si en algo sirve es asegurar que no tengamos unas elecciones untadas por el narcotráfico y por la criminalidad, que sean libres, que sean transparentes. Me he extendido un poco, María Claudia, toqué muchos temas, pero... Y ahorita vamos a entrar en detalle en cada uno de estos, y yo quiero hacerle una pregunta a Juan, porque creo que hay que darle la dimensión a lo que fue la crisis de este domingo de la forma correcta, realista, pero al mismo tiempo uno se pregunta, y alguien me decía de forma jocosa, ¿qué tal que hubiera sido un lunes y no un domingo que todas las oficinas de Estados Unidos estaban cerradas? Trump hubiera logrado hacer mucho más rápido, porque efectivamente nos agarró un domingo, o sea, hasta en eso tenemos suerte en ese sentido. ¿Qué acciones? Y esto es, pongamos dentro de la perspectiva y la realidad, con el pragmatismo que Juan siempre ha mostrado, ¿qué hubiera pasado si esa crisis se hubiera mantenido? O sea, yo quiero entender, que entendamos todos el impacto para Colombia desde el punto de vista de Estados Unidos, porque creo que es relevante poner el contexto, porque esta no va a ser, como decíamos anteriormente, no va a ser la primera tensión, va a haber muchas tensiones, y hay que entender el contexto de las implicaciones, no el aprovechamiento político por un lado, como decía en mis palabras de introducción, pero tampoco por el otro lado que le vaya mal al gobierno de Petro, porque es que al final, como dice Juan Carlos, los que reciben y los que van a estar en la problemática son los ciudadanos, son los empresarios y son los que hacen parte de Colombia. Entonces, Juan. Bueno, te voy a contestar con la franqueza que me caracteriza y estoy seguro que eso fue uno de los motivos que me invitaste. Creo que antes de esos comentarios debería decir algo que de repente debía haber dicho antes. Yo no represento al gobierno de Estados Unidos, ni la administración Trump, ni el Partido Republicano. Mis opiniones son basadas en mi experiencia en asesorar al presidente, estar en múltiples conversaciones. Pero puedo contar algo de infidencia de la conversación del domingo, cuando yo le decía a Juan, una de las cosas que hablábamos y que mirábamos cómo hacíamos esa diplomacia, como dice Juan Carlos, que nos obligaba a todos ponernos la camiseta para ayudar. Una de las cosas, estábamos hablando y de pronto no había salido todavía lo del presidente Trump con las menciones de lo que iba a hacer, y me dice Juan, el presidente Trump, si no me falla, va a decir 1, aranceles, 2, visas, 3, banca, 4, proceso de introducción de mercancía, y cada uno de esos temas salió, Juan, o sea que si bien no respondes al presidente Trump y no haces parte del gobierno, hablas en tu propia experiencia, la verdad que hay que decirlo, le atinó a cada uno de los puntos. En guerra avisada no muere gente. Nosotros habíamos avisado ciertas cosas en la consultoría donde estoy, Dinámica América, desde abril de ciertas de estas cosas. Y inclusive nosotros llevamos varios días hablando, preparándonos, y queríamos ser optimistas para esta reunión.
Eso cambió el domingo. Con Juan Carlos también hablamos el viernes y esa conversación fue muy diferente a de las múltiples que tuvimos el domingo. Y también en una cosa, de repente me equivoqué, porque Juan Carlos y yo hablando de las posibilidades de lo que pudiera suceder, y sale esta crisis. Yo se la envío directamente a Juan Carlos. Mira lo que acaba de suceder. Yo le dije a Juan Carlos, mira, yo creo que lo primero que hace es que prohíbe la entrada de flores colombianas a Estados Unidos, precisamente en este periodo encaminándonos al día de San Valentín, que va a ser devastador para la economía colombiana. Me quedé súper corto. Entonces, y Juan Carlos me decía, eso es terrible. Entonces, hay una nueva realidad. Y perdona, pero quiero también de repente expresar un poco. Yo cuando estaba en Casablanca, nosotros trabajamos 7 días a la semana. Entonces te aseguro que había gente trabajando el domingo para precisamente encargarse de estos temas. Mi experiencia es que en el Tesoro había gente ya preparando las sanciones para que estuvieran listas el propio domingo, sino primera instancia el lunes. Esto iba a ser una ráfaga devastadora. Entonces, cuando pensamos en eso, cuando yo vi la respuesta del presidente Petro de entrar en una guerra de sanciones, yo digo, Colombia no está impuesta a hacer eso. Se demora 3 semanas en todas las reuniones y la aprobación, y en eso Trump le ha dado baile y le ha dado vuelta. Entonces, como dije anteriormente, esto es una nueva política y es muy sencillo. El presidente Trump hizo campaña en el tema número 1, la crisis migratoria. La población americana dio como el problema mayor en todas las encuestas el tema migratorio. El gobierno de Trump le ha dedicado horas a su equipo a prepararse para entrar en gobierno y actuar inmediatamente. Se ha trazado un objetivo de expulsar a 1 millón de ilegales de Estados Unidos en su primer año. Y se está autocalificando para esto. Al final de ese año se dará calificaciones en cómo salió. Dando esta importancia suprema a estos temas, se iba a venir que la reacción iba a ser muy pobre al hacer una cancelación de un proceso que ya se encaminaba, era idéntico bajo el gobierno de Biden, y que unas aprobaciones que ya se le habían dado a estas aeronaves. Entonces ya se pueden imaginar. Temas prioritarios, lo dije antes. Entonces, ¿qué se podía hacer? No quiero pensar, pero sí que sé cuáles son. Entre ellas, me imagino yo, cancelación a visa de todos los colombianos para prohibir ingreso a los colombianos. Todavía ayer había rasgos, estaba CBP deteniendo a colombianos en la entrada de Estados Unidos. Ustedes leyeron que se expulsaron a colombianos funcionarios de organismos internacionales. No se estaba jugando. Creo que lo próximo pudiera ser también, creo que aprendimos mucho el fin de semana, los grandes poderes que tiene un presidente en Estados Unidos, y tenemos que pensar en lo impensable. Si tú crees que no se puede hacer, definitivamente se puede hacer. Un ejemplo, cancelación de todos los vuelos de Colombia a Estados Unidos. Lo digo, no porque estas son cosas que se van a hacer, pero esto está entre el mundo de lo posible. Y en ese sentido, Juan Carlos, cuando uno mira esta perspectiva de la crisis que la vivimos y que de una u otra forma mencionaba al inicio, aquí dentro de la crisis jugó mucho no solamente la diplomacia y las acciones de cada uno de ustedes, como también de otras personas que trabajamos para lograr que se mandara mensajes, pero hay una acción que seguramente desde la embajada, cuando estuviste las 2 veces, que podría revivirse, y es ese trabajo mancomunado con el Congreso, las acciones que tú desarrollaste durante la embajada. ¿Qué recomendaciones para ser proactivo? Porque yo creo que aquí hay temas que no hay que reinventar, o por lo menos de inventar, sino reinventar más bien.
¿Qué recomendaciones y hacia qué camino? Porque Juan nos pone el panorama de lo posible, que esperamos que eso posible pues no llegue, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de Colombia, ¿qué acciones desde lo posible para evitarlo? Sí, lo que Juan explica es un poco los ingredientes de la receta que pueden tener o las distintas herramientas que pueden usar en caso de que vuelva a haber situaciones de fricción en el interior. Y uno puede estar en desacuerdo, pero no importa, como bien dice Juan, porque tiene la prerrogativa del presidente Trump, su estilo y la decisión como las pueda tomar. Uno puede insistir, hombre, ¿cómo le van a hacer eso a Colombia, el aliado estratégico, el país que llegó a ser en el tiempo que estaba en la embajada, aliado a la OTAN? En fin, todas estas cosas, esa decisión tan importante y pensar que, digamos, hoy estemos ante este escenario. Lo primero que yo creo es que hay que entender esta disuasión, donde están enviando estos mensajes de disuasión, los tiene que entender primero que todo el jefe de Estado. El jefe de Estado y su equipo tienen que entender hoy que no estamos en medio de un juego, que uno puede gustarle o no gustarle lo que está pasando, pero no es nuestra elección decidir si lo tenemos o no, es la realidad. Cuando uno está frente a esa realidad, hay que actuar en consecuencia. Entonces, si el jefe de Estado, el gobierno de Colombia, quiere mantener la estabilidad para la nación, quiere de una u otra manera cumplir con su deber patriótico, que es tener que saber cómo contener sus expresiones, sus acciones, pensando en el bien del país. Pero es natural que eso pueda pasar. Yo mismo ojalá esté equivocado, pero pues ya hemos visto, sabemos las intenciones, hemos visto un poco el comportamiento. Entonces, el siguiente nivel es, ¿y qué podemos hacer los demás? ¿Qué se puede hacer? Pues lo que decía María Claudia, en Washington en su tiempo creamos dos mecanismos que son mecanismos paralelos y que incluso los promovimos en su momento desde el gobierno, desde la posición de la embajada, pero realmente lo que buscábamos era descentralizar la relación de Colombia para que no fuera solamente a través del gobierno, sino la tuviéramos a través de mecanismos paralelos como, por un lado, el Consejo de Empresas Colombo-Americanas en la AmCham en Washington. Eso se creó, eso llegó a tener gran nivel, en su momento atendían los CEOs de tamaño global. Hoy en día lo que me he dado cuenta es que volvió a ser casi una cámara donde atienden, digamos, personas de muy buen nivel, pero esencialmente las personas de asuntos de gobierno en Washington, lo cual está muy bien para la cosa operativa, pero si uno quiere incidir, hay que volverle a elevar el nivel a esa organización. Hay que asegurarse que los empresarios colombianos que van sean personas de gran influencia y representatividad, tanto económica como en su acceso a la opinión pública y política, y con contactos allá. Y por el otro lado, pedirle a la Cámara de los Estados Unidos que nos ayude a que empiecen a ir CEOs que tengan acceso a la Casa Blanca y que puedan de una u otra manera hablar en el Congreso, en el establishment de seguridad nacional en Washington o incluso alguno con acceso directo al entorno del presidente. Y el segundo gran mecanismo que creamos en su momento fue toda esta estructura, en ese momento a través del Atlantic Council, que era básicamente un mecanismo de diálogo permanente bipartidista con la presencia de los senadores. Eso se ha mantenido en el tiempo, pero también se ha ido apagando y de alguna manera ahí hay una oportunidad para crear un diálogo y buscar obviamente acceso y conversación con los Estados Unidos. Pero incluso si estos mecanismos funcionaran, yo creo que lo que Juan Cruz nos ha dicho aquí es demasiado claro. Uno puede tener las mejores relaciones, puede tener la mejor amistad, pero si está empeñado en enfrentarse en los temas que le son sensibles a las prioridades de la administración y no va a actuar en consecuencia para encontrar mecanismos que puedan funcionar, pues no importa tantas reuniones que se hagan, no se va a hacer efectivo. El último mensaje es un poco la actividad, si se quiere, de diplomacia paralela,
Estos dos mecanismos son operativos, pueden jugar un papel, pero a partir de esos mecanismos, yo creo que el sector privado tiene que ir a Washington, seguramente acompañado de algunas personas que tienen el acceso, el conocimiento, para ir un poco presentando a Colombia y presentando el caso. Hay que reconocer algo, nosotros como Colombia fuimos un país supremamente trascendente muchos años en el Congreso, pero también el Congreso ha ido cambiando de manera acelerada. Varios de los senadores que fueron básicamente las personas que lideraban los temas de Colombia simplemente ya no están. Y han llegado unos nuevos, pero incluso aquellos que tienen interés en Colombia, y hablo específicamente del senador Bernie Moreno, gran señor, gran amigo, estuvo muy activo ese día ayudando también y haciendo muchas cosas, o Rubén Gallego, gran amigo también, que fue representante de la Cámara con origen colombiano. Son personas que a pesar de su buena intención no tienen mucha experiencia, si se quiere, en los temas de Colombia. Los tienen en el corazón y tienen enorme sensibilidad, pero hay que ayudarles y de alguna manera informarlos, para no usar la palabra, pero lo voy a decir, educarlos en los temas de Colombia en los distintos aspectos, en el aspecto de seguridad, en el aspecto comercial, en los distintos aspectos para que su incidencia sea más efectiva y tenga más impacto. Entonces, ese es otro mecanismo que es necesario. Y cierro, María Claudia, no me lo preguntó, pero lo tengo que decir. El 26 está a la vuelta de la esquina. Lo primero que tenemos que pedir los colombianos en el 26 son unas elecciones limpias, unas elecciones transparentes, unas elecciones que no estén untadas por la plata del narcotráfico y de la minería ilícita del oro. Y cuando digo esto, hoy en día casi que eso suena como algo imposible, pero es lo que vamos a tener que propender e insistir, porque en esas elecciones el país sí tiene que tomar una decisión. Si seguimos por este rumbo, con estos errores que se están cometiendo, más allá de cómo Estados Unidos esté manejando sus cosas, el que se está enredando solo es Colombia. El que, como bien dijo Juan, el que se está haciendo los autogoles es el país. Entonces, esa tendencia y esa línea hay que cambiarla. El país necesita gente madura, adulta, con conocimiento, con capacidad de manejar estos problemas, que ya los haya manejado antes y que así, insisto, a uno le parezca que Trump es exagerado, no, que es muy duro, pues ahí es donde está la altura de un gobernante, de saber cómo manejar y cómo maniobrar para que le vaya bien, incluso en un entorno complejo. Tanto Juan, los dos Juanes, me han mencionado que se puede hacer muchas cosas y hay que hacerlas. No quiero decir que no hay que hacerlas. Hay que hacer esas misiones, hay que ir a Estados Unidos, hay que desarrollar una campaña, hay que hacer una gestión que desde la Cámara Colomboamericana vamos a estar trabajando y que ya comenzamos a trabajar, de hecho, en ese camino. Pero, como bien mencionaban los dos, si no hay un eco en el gobierno del presidente Donald Trump, si no logramos ese eco en el Congreso, pues efectivamente estas acciones pueden hacer un ejercicio, pero no van a voltear la aguja, como decimos nosotros. Anteriormente, el presidente Donald Trump contaba, y esto pues obviamente lo sabe más Juan que yo, contaba con personas que tenían un proceso y un conocimiento técnico de la diplomacia, que tenían además acciones y que venían con un conocimiento moderado para tomar decisiones moderadas y que le ayudaran al presidente Donald Trump a esos arranques a volverlos moderados. Hoy en día esos moderadores no existen y creo que eso es un punto muy irrelevante, Juan, para tener en cuenta, porque sí tenemos que mirar cómo lograr llevar la información y que la información llegue, no quedarnos con la información en el camino. Esos moderados, como contaba, no existen. ¿Qué acciones se deben de hacer o cómo hacerlas cuando hoy en día no tenemos esos moderadores alrededor del presidente Trump, donde hay unas políticas muy claras, donde hay unas diferencias aún más claras entre Colombia y Estados Unidos, para lograr que esta gestión que se haga desde el sector privado con el Congreso tenga un resultado positivo? Esos moderadores en el mundo de Trump, yo creo que Trump les pondría el nombre de estorbos a las metas que él se quería trazar. Y de cierta forma lo fueron. Trump también, en el mundo Trump también dirían que cuando esto fórmula
estos individuos moderadores hablasen de, por ejemplo, la gran amistad, la larga historia muy fuerte, mancomunada de los dos pueblos y de la amistad que existe. Presidente Trump, típicamente, uno se puede imaginar diciendo, ¿para qué sirven los amigos si no nos ayudan en los temas más importantes? Porque eso es lo que hace el enemigo. Entonces, yo creo que también hay que, voy a continuar por el lado negativo, de repente los preparo. ¿Qué pudiera suceder en esto? Bueno, si el presidente Trump, y yo estuve presente en estas reuniones, le habló fuertísimo en aquel momento al presidente Santos. Yo creo que ustedes se acuerdan, salió en la prensa ciertas conversaciones y después con el propio presidente Duque, dos individuos con quien había mucha amistad con la administración, y él se molestó muchísimo por el tema de la falta de erradicación. Él veía esto como algo que termina matando a sus ciudadanos y tiene origen en Colombia, y que el gobierno colombiano podía hacer algo al respecto. Tanto así que en un momento se habló de lo imposible, desertificar a Colombia. Y aquellos amigos de Colombia, aquellos que estábamos en la administración, trabajamos mucho para que eso no sucediera, porque creíamos que era un exceso. Yo creo que hoy en día hay que darlo por cierto que Colombia será desertificada. Esta producción histórica de la cual refiere Juan Carlos, que ha creado, entre otras, al lado del cultivo en Perú y en Bolivia, un exceso de producción que ya satura el mercado. Por lo tanto, buscando vías alternas y mercados alternos. Entonces, yo dije, primero, la crisis migratoria y segundo, el combate al narcotráfico. Esto va directamente en contra de muchas posiciones que ya se ha comunicado el presidente Petro. Yo creo que nos tenemos que preparar para el próximo round. La desertificación, y en esto sé que Juan Carlos está mucho más al día que yo, pero implica inmediatamente, por el Congreso, unas implicaciones económicas y otras, por ejemplo, en temas de ayuda con el país. No es solamente un nombre. Creo que esa es otra crisis que tenemos que enmarcar. Y por último, creo que señalo el hecho de lo rápido que actuó el Congreso de Estados Unidos el propio domingo, y ya habían salido en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, o sea, en el Senado y en el Congreso, en la Cámara Chica, ya medidas para sancionar a Colombia económicamente desde el Congreso de Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de que esto tiene que ser un trabajo bien hecho, yo creo que hay mucho espacio para ustedes y para todos los colombianos, que ese tipo de cosas se evite y que actúen a través de estos portavoces. Estas personas, hay mucha afinidad, aunque no lo crean todavía, con Colombia, solo lo que no hay es oxígeno. No es el momento apropiado. Esa gente no tiene que operar dentro de sus universos. Entonces, les dejo con esa idea alentadora. Bastante retadora. Juan Carlos, no sé si tú en este tema quisieras hacer algún comentario sobre esos moderadores y cuál es el camino de encontrar moderadores para la relación entre Colombia y Estados Unidos. Definitivamente yo creo que la Cancillería colombiana sabe hacer el proceso de los canales diplomáticos. Hay gente muy buena dentro de la Cancillería que viene trabajando en pro del desarrollo de las relaciones no solo con Estados Unidos, sino con todos los países con los cuales tenemos un relacionamiento y que es importante para Colombia. Pero, ¿cómo lo logramos? Al mensaje que tú decías, se hace una injerencia, pero haría falta. Ahí me alcanzó a ser menos diplomático. Yo creo que la Cancillería de Colombia hoy no tiene muy buenos canales. Esa es la realidad. Y ese es parte del problema que tenemos. Y yo creo que eso tiene dos dimensiones. La primera es una dimensión que Juan ha explicado en Estados Unidos. Los jugadores cambiaron. Las personas que tradicionalmente tenían un rol o una influencia no están disponibles. Yo recuerdo cuando llegué, por ejemplo, a mi segunda embajada, que llegué en una crisis bien complicada. De hecho,
Juan me ayudó mucho, pero muchos me ayudaron. ¿Y qué hicimos? Recordamos, hombre, usted tiene que ir a ver a toda la gente que de alguna manera tiene memoria sobre Colombia, pedirle consejos y ver cómo arreglamos esto. Entonces yo recuerdo que vi a Colin Powell, vi a Madeleine Albright, vi a Condi Rice, es decir, me vi con todas las personas que de una u otra manera habían estado en todos los niveles, muy afines, menos afines, personas como Ann Patterson, etcétera, 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 y eso nos permitió tener rápidamente un mapa. Hoy, si uno fuera a hacer lo mismo, pues hablaría con muchas personas, pero esas personas no tienen la incidencia que de alguna manera tuvieron en otro tiempo. Y lamentablemente, dos de estas que mencioné, pues ya no están con nosotros, fallecieron hace unos años, pero digamos que si uno fuera personas de su categoría, nos darían buenos consejos, pero en últimas no necesariamente darían la posibilidad de acceso y cambio. Entonces, aquí es donde la buena diplomacia se trata de buscar nuevos canales. Vengo ahora en donde estamos hoy, en la administración Petro, que en últimas prácticamente ha justificado a través del concepto de paz total la existencia de los grupos armados, no ha dotado a las Fuerzas Armadas, no ha dado órdenes, las ha debilitado, incluso ha creado la justificación de que la existencia de la coca es algo que le parece que tiene toda una explicación histórica y sobre todo una justificación. Entonces lo que hay hoy es una explosión. Hoy estamos ante 2.600 toneladas métricas de cocaína producida y solamente incautamos el 31% de lo que se produce. Entonces el país está inundado de coca, el país está en una situación muy difícil y posiblemente una desertificación venga. Entonces, ¿qué puede hacer el Colombia en ese frente? Hay que ponerse en la tarea, María Claudia, de a través de esos mecanismos de visitas y demás, encontrar quiénes son las personas con las que se puede hablar. Porque este tema también funciona en todos los países del mundo. La diplomacia existe, las relaciones existen y quienes tienen acceso también existen. Juan, aquí presente, es una de esas personas que seguramente vamos a tener que acudir en privado varias veces para decirle, hagamos el mapa y venga, hagamos un esfuerzo para poder resolver estos problemas. Vamos a tener que buscar consultores como él, vamos a tener que buscar otros expertos en Washington que tengan otros accesos y seguramente de esa manera vamos a poder llegar a posicionar el tema de Colombia. El país no puede depender aquí de la Cancillería, no puede depender de confiar de si el presidente se va a comportar bien o no. Ahí vamos a tener que ser proactivos y seguramente vamos a poder tener llegada a distintos jugadores que por lo menos nos ayuden no a que no nos pase nada, a maniobrar de la mejor manera para, digamos, minimizar el impacto de la situación y posiblemente miras al 26 tener una plataforma que nos permita recomponer, recuperar y volver a estar en el lugar que merece Colombia, con toda franqueza, que es el de un aliado no OTAN, que es la designación que alcanzamos y que también eso hay que volver a construir a partir de ese posicionamiento, porque de todas maneras el mundo está en un ejercicio de competencia geopolítica global. Colombia es el tercer país más grande de América Latina, es un país de 50.000 millones de personas y por supuesto que es un país en contienda. A Colombia no le conviene para nada terminar en el mundo del eje de los países autocráticos. Colombia es una democracia, los empresarios, los ciudadanos, los colombianos de a pie, nos gusta la democracia, queremos estar en ese mundo, pero también tenemos que lograr que eso se entienda para avanzar en ese ejercicio, y eso es con acceso. Y ahora quisiera primero comentarles que me acaba de escribir del ministerio, donde el ministro estaba por llegar a las 9:30, no ha salido de Consejo de Ministros en Presidencia, entonces se excusa y les presenta disculpa a todos ustedes y esperamos que podamos hacer este conversatorio con él porque creo que es importante en los próximos días. Yo quiero abrir el espacio para que ustedes tengan la oportunidad de presentar sus preguntas. Juan y Juan Carlos, la idea, ya que el ministro no va a llegar, nos da más tiempo para poder hacer más preguntas. Si ustedes están de acuerdo, tenemos unos 30 minutos adicionales para que podamos recibir preguntas de aquí de los que están presentes y que podamos complementar lo que estamos conversando. Juan, 30 minutos adicionales para poder responder preguntas. Claro que sí, encantado, muchas gracias. Perfecto, entonces
Por favor, las personas que van alzando su mano y van recibiendo el micrófono, déjenos saber su nombre y empresa. Buenos días, José Miguel Linares de Drummond. Toda esta crisis, como vimos, empezó con una pataleta por Twitter, 3 de la mañana. Y definitivamente, pues como ustedes lo dijeron, Trump marcó la línea y ganó esta pelea, como seguramente es fácil que la ganara y la calmó por ahora. Pero una de las grandes preocupaciones que tiene Estados Unidos, la administración Trump y las otras administraciones también la han tenido, es esa presencia cada vez mayor de inversiones chinas en Colombia. De seguir esta línea, ¿no habría una preocupación ya mucho más grande de Estados Unidos, que no es tan fácil de controlar con unos simples aranceles, como que logres que Colombia tenga una estrecha relación cada vez más grande con China y una presencia china más grande en Colombia, siendo Colombia un país, creo que estratégico para Estados Unidos en Latinoamérica? Juan. Yo voy asignando, no, obviamente el que quiera, cualquiera de los dos que quiera hacer la apreciación, bienvenida. Mira, eso siempre existe, pero yo te voy a responder de otra forma. En lo que eso sucede, mucho mal se podría hacer. Y el entregar Colombia a los brazos de los chinos, yo creo que hay un tema en Washington, uno de los muy pocos temas que une a los republicanos y los demócratas, y es China. Y la lucha entre dos partidos de cuál es más anti-China. Y si mira lo que sucede en el hemisferio y las inversiones chinas, hasta cierto punto, justo después de la pandemia, yo reconocí que habíamos tenido problemas en Estados Unidos de comunicar, un problema mediático de qué exactamente pedía Estados Unidos con China para la región. En la presidencia del presidente Trump y del presidente Biden. Porque encontré que los países, justo después de la pandemia, que estamos recuperándonos, una crisis económica global por culpa de los chinos, que los países pensaban que lo que decía Estados Unidos es que no se podía tener relaciones comerciales o negocios, o se trataba de disuadir de estos vínculos de negocio con China, que no era el caso, porque en aquel momento el socio principal comercial de Estados Unidos era China. Entonces, ¿cómo uno decirle a los demás que no tengan esas relaciones? Hoy en día eso no es cierto. Hoy en día sí están diciendo, midan sus relaciones con los chinos. Chinos pasaron de ser competencia, adversario, a algo más. Y son un reto para todos nosotros. Antes era bueno que no incluían sus herramientas típicas de corrupción, de abuso laboral, de abuso al medio ambiente. Y ahora se pasa a, esto es un peligro geoestratégico, es uno de los temas principales porque hay una pugna ahora con el canal de Panamá también, es por los chinos. Y tenemos que recordar que durante el periodo de COVID los chinos se aprovecharon que todos estábamos dormidos para pasar un sinnúmero de actividades, acciones y medidas. Incluyeron irse en confrontaciones militares con los indios en 2 ocasiones, cosa que no había sucedido desde los 70, incursionando en forma mayor en los Spratly Islands en South China Sea. Pero una de las cosas que hicieron es que deshicieron el mito de una China, 2 sistemas, desbarataron la democracia en Hong Kong. Y una de las cosas que hicieron fue pasaron leyes obligando a empresas dentro de China, incluyendo Hong Kong, a abrir sus archivos a la seguridad china. Es una obligación hoy en día. Tú eres una compañía
que presta servicios de contabilidad a las otras compañías en Guangzhou, y tienes obligación de compartir eso con el gobierno chino. Y de igual forma pasaron otra ley de seguridad nacional que obliga a toda empresa china a compartir, donde quiera que esté ubicada, a compartir su información con el Estado chino. Gente, despiértanse. Entonces sí es cierto, estamos en un mundo diferente, y lo opuesto, porque creo que Estados Unidos no va a permitir ese acercamiento que sugieres de que, bueno, a raíz de esto vamos a obligar a los países a los brazos de los chinos. No creo. Y al final cada una de las acciones, como bien mencionas, Juan, cada una de las acciones y toma de decisión en ciertos sectores como de los 4 pilares, el tema del comercio es China, y eso está muy de la mano no solamente con el tema de bienes y servicios, está también de la mano con el tema de inteligencia artificial, el tema de la nube, propiedad intelectual, que son 3 variables realmente importantes y que en este nuevo gobierno el presidente Donald Trump se le escaló la importancia que tenía frente a el gobierno del presidente Biden y el anterior gobierno del presidente Trump. O sea que también en ese tema va más allá de la seguridad física, va más allá de la seguridad de las empresas y su información. Hoy en día abarca un tema mucho más amplio y donde Colombia, y yo le refuerzo la pregunta a José Miguel con ¿qué pasa si Colombia firma la ruta de la seda? Juan. ¿Sí? Mira, realmente no sé, no creo que sería sorpresa para Estados Unidos, y sería una afirmación más del desvío que sucede en Colombia a la relación histórica con Estados Unidos. Es una afirmación de eso, y obliga a Estados Unidos a continuar redefiniendo su relación con Colombia. La verdad es que si miras, los chinos han incluido mucho menos personas de Latinoamérica, mucho menos países en los últimos años, y nuevos proyectos atados a esto han sido hasta menos. Así que se ha convertido un poco en un engaño. Pero si por motivo para enviar una señal deciden hacer reconocido así, bienvenido. Estados Unidos tendrá que tomar medidas. Muchas gracias. Pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo soy Wilder López de Hewlett Packard. Bueno, estaba en el tema ese de que no hay moderadores, como mencionabas, y tú, Juan Cruz, dices que para Donald Trump los moderadores son garbage. ¿Tú crees que ahora que es una política exterior de Estados Unidos, esa fortaleza, y que Estados Unidos, Donald Trump dice, no necesitan, yo no necesito a nadie, ustedes me necesitan a mí, en la región, pues de pronto va a empezar a generarse esa debilidad de relación de todos los países de Latinoamérica con Trump? ¿Crees que en el futuro él de pronto suavice un poquito su posición, o más bien la fortalezca, más siga siendo así de imponente, digamos? Te voy a contestar con franqueza y con 2 visiones diferentes. Una es que de repente Donald Trump dijo la verdad, y diría yo que históricamente eso ha sido la verdad. Estados Unidos se preocupa de nuestro hemisferio cuando hay crisis. Y los grandes programas de la región, Good Neighbor Policy, la alianza, son todos en reacción a crisis. Segunda Guerra Mundial, Cuba. Entonces, de alguna forma hay algo de verdad en lo que él ha dicho, que otros no se atreverían a decir. Pero lo otro que te diría es que mires a la intención de las palabras del presidente. El presidente dice, y hay que escucharlo, pero en estos términos creo que se refería más en ciertos términos económicos, y después dijo, todos los países nos necesitan más a nosotros que nosotros a ellos, así que no nos sentamos privilegiados.
Y lo que él quiere decir ahí está marcando pasos es una fórmula de negociación. Te llevo, por ejemplo, al tema del que no hemos hablado hoy, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que tiene un interés interesante de parte del presidente, que fue el presidente donde se firmó este nuevo tratado. Y ya sabes por dónde se inclina. Eso nos afecta a todos, igual que el tema del Canal de Panamá nos afecta a todos. Pero es lo que está diciendo. Imagínate negociar con alguien que no le importa. ¿Qué poder tiene esa persona? Él es un tremendo negociador. Lo primero que hizo Canadá fue diferenciarse de México. Estamos listos para un tratado bilateral. México entró en shock. El año que viene es obligatorio en el nuevo tratado, solo incluyó Estados Unidos, revisar el tratado. Obligatorio para el 26. Y ya sabemos que la idea es adelantarse para este año, que también nuestra consultoría tuvo previsto, o sea, predijo. Porque así saca de balance a los negociadores en Canadá y México y le da la oportunidad a Estados Unidos también hablar de ciertos temas. Los mexicanos estuvieron muy descontentos que los canadienses salieran al paso, y le da oportunidad a Estados Unidos a hablarle a México sobre temas que sí le interesa a Estados Unidos con Canadá, que de repente son conocidos para ustedes o no, que el presidente Trump los conoce muy bien y son de gran interés para él. El tema de la larga disputa de lácteos con Canadá, el tema de softwood lumber, que es básicamente AAA, y acuérdense que el presidente Trump es un desarrollador, sabe lo que significa la construcción y lo que hace falta en AAA. Y el tercero es un tratado que ninguno de ustedes ha escuchado y la mayoría de los americanos tampoco, que está ya en desactualizado, pero que ninguno de los dos países han querido renegociar porque es tan y tan delicado, que es el Columbia River Treaty, donde ese río comienza en Canadá, pero el que se aprovecha es Estados Unidos. Y los canadienses tienen control sobre el río. ¿Y qué alimenta ese río? Río Colorado y Snake, que son los agricultores de Estados Unidos que se aprovechan. Esos tres sectores que hablamos, que están mayormente impactados por eso, son la gente precisamente que llevaron al presidente Trump a la victoria. No hemos hablado de muchas cosas, pero los agricultores americanos es algo que este partido y el presidente Trump mantiene en alto, quiere proteger. Y obviamente los productores de lácteos, de leche principalmente en Estados Unidos, que tienen puertas cerradas, y el propio primer ministro Trudeau, en su preparación a su reunión catastrófica en Mar-a-Lago, admitió antes de entrar a la reunión que en esta reunión relámpago se había reunido con los gobernadores de provincia. ¿Por qué? Porque no solamente el Estado central, nacional, es que le da facilidades a los productores de AAA, sino que son los de provincia también, y él no controla eso. Pero ya ves por eso, porque si tú estás renegociando el Tratado de Libre Comercio, tú incluyes eso, es posible, y cuando los mexicanos se quejen, le dices a los mexicanos que hablen con los canadienses. Y cuando no te importa, o tú dices que no te importa, te da gran poder, porque te levantas y te vas de la mesa. Yo creo que por ahí hay algunos de los comentarios de él. Allí tengo una pregunta de lo que acaba de mencionar y también aplica para Juan Carlos Pinzón, y es uno de los temas que uno ve dentro de este proceso, y ojalá no llegara, pero obviamente está sobre la mesa, es la renegociación del acuerdo comercial con Colombia. El presidente Petro ha dicho desde su campaña que quiere renegociar porque quiere generar mayores beneficios para los productos colombianos. Definitivamente es una posición importante para Colombia, pero sin lugar a duda, dentro de esa negociación, como hemos dicho, uno sabe que va por lana, pero puede salir muy trasquilado. El tema hoy de los pendientes con Estados Unidos, tenemos la posibilidad y el arancel que está estableciendo Colombia a la leche en polvo, por ejemplo.
Otro tema que también está sobre la mesa es el tema del etanol. Otro tema que también está sobre la mesa, y puedo seguir en las temáticas que son bastante sensibles para Estados Unidos, cómo desde la perspectiva, pues obviamente, de Estados Unidos y desde Colombia, este proceso del acuerdo comercial se puede dar, y efectivamente si el gobierno del presidente Petro insiste en unos mejores beneficios para ciertos productos agrícolas, que vuelvo y digo, tiene toda la potestad de poderlo hacer, ¿qué resultado podríamos tener teniendo en cuenta que fuiste parte de ese TEMEC? En Estados Unidos, como ustedes saben, en varios sectores que incluyen el Congreso, se ha perdido el ánimo por los tratados de libre comercio. O sea, hay que tener cuidado por ahí. Segundo, renegociar un tratado con el gobierno de Trump abre las puertas a casi cualquier cosa. Yo, a mi pensar, pudiera hasta terminar en algún tipo de, especialmente si estuviera desanimado el equipo de Trump en todo esto, hasta un deseo de alejarse del tratado. Entonces, para mí, yo creo que una cosa, un término que Juan Carlos y yo usamos para estas situaciones, que algunas veces el empatar es ganar. Mejor quedar empatado que lo que pudiera suceder. Juan Carlos. No, ahí Juan ha sido claro, en eso estamos súper de acuerdo. Yo creo que sería un pésimo momento para intentar una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Porque, claro, en la retórica local siempre uno puede ofrecer ganadores. Y es que este tratado fue malo, podríamos conseguir cosas mejores. Y sin duda, yo siempre he pensado que el tratado se pudo haber negociado en algunas cositas mejor. Pero es el que tenemos y la verdad es un marco de operación muy bueno en materia de inversión y en la mayor parte de productos. Como siempre hay 4 o 5 irritantes que han estado ahí y que no hemos sido nunca muy efectivos en solucionar. Pero irse uno a tratar de hacer una renegociación de ese acuerdo con Trump, que de alguna manera está en una lógica proteccionista, cuya base política, como bien ha sido explicada, es adversa a este tipo de negociaciones, pues lo que nos puede salir es el peor de los negocios. Entonces, no solo no van a ganar los que quisiéramos que se mejoren, sino seguramente vamos a perder es todo lo que tenemos. Hay cosas, hay tiempo para todas las cosas, y este no es el tiempo para buscar negociaciones. Totalmente. Yo noto en la retórica del gobierno colombiano, obviamente, un poco esa idea, porque es que suena bien en los titulares, pero eso le haría mucho daño en el neto al país, y más en esta coyuntura que acabamos de vivir. Es que esta conversación no es la misma el viernes a tenerla hoy, después de lo que pasó el domingo. Como hemos dicho, estamos después del terremoto y apenas tratando de entender qué es lo que quedó en pie. De acuerdo. Vamos a pasar aquí, y allá atrás tengo una persona que he visto con la mano alzada de hace rato. Señor de atrás, sí, desde el principio está alzando la mano, entonces. Bueno, buenos días. Ramón Sosa de Cargill. Juan Carlos, un gusto saludarte. En los últimos 7 años, obviamente, Colombia pasó por un proceso de recepción de inversiones muy importante. Y eso viene cuando se creó el Consejo, que fue con tu presencia. Ese Consejo tuvo un rol muy importante precisamente porque estaban los CEOs de las compañías, porque era el país más importante para invertir en Latinoamérica en ese momento. Y eso, pues obviamente, a través de todas las cosas que han pasado, y en este momento, pues está más bien defendiendo sus inversiones y un poco incierto de qué va a pasar. Entonces, la presencia del sector privado y la preocupación de las empresas norteamericanas que estamos en Colombia en este momento es precisamente que no se vaya a afectar ese entorno y ese ambiente en el que venimos trabajando. Y hemos tenido que defender, por ejemplo, en los últimos 2 años, todo este ataque al TLC por el tema del maíz, por los impuestos, por cantidad de señales que son preocupantes y que van a tener un efecto importante en la inflación en Colombia y que es pegarse un tiro al pie. Entonces hemos logrado contener esas cosas que están allí latentes, pero que
si esto se deteriora, pues puede tener un impacto muy significativo en detrimento de ese clima de inversión. Digamos que yo tiendo a pensar que estamos en una época de transición y que tenemos que pensar hacia el futuro y tratar de proteger lo que tenemos actualmente. La pregunta para ustedes dos sería, ¿cómo puede el sector privado trabajar, inversionista en el país, trabajar en una condición de esta? Porque tenemos voces del lado allá y de acá, pero obviamente nosotros no somos políticos. Entonces, nuestra representante aquí es María Claudia, y entonces nuestra embajadora, y tremenda embajadora, pero también podemos hacer más. Quisiera oír la opinión de ustedes. Gracias. Juan. Pues Ramón, primero, haciendo memoria, sí, yo recuerdo cuando visité en el año 2016 al presidente Cargill allá en Minnesota, antes de que lanzáramos formalmente el Consejo de Empresas Americanas, y, digamos, operara formalmente el US Colombia Business Council, como se conoce en AmCham, en Washington, en Colombia, en fin. Pero una de las cosas importantes es que tuvimos que hacer la gestión, ir tocar las puertas y despertar el interés. Eso, en mi caso, yo lo tuve que hacer por lo menos con 20 o 30 CEOs de grandes compañías americanas para que varios se comprometieran y de esa manera se pudiera crear el consejo de esa forma. Y creo que es lo primero lo que habría que lograr. Si el gobierno de Colombia no se va a despertar a hacer esa tarea en este año, aunque habría que motivarlo y habría que recordarle y habría que explicarles cómo lo pueden hacer y ojalá lo hicieran, también hay que decir que las empresas ya comprometidas con sus inversiones tienen varias tareas que hacer. Yo creo que menciono algunas. La primera, las compañías americanas tienen que recordar en Colombia cuántos empleos generan, cuántos impuestos pagan y de una u otra manera el impacto positivo que genera su presencia en las comunidades y en el país como un todo. Porque a veces la gente en los gobiernos no sabe, y aún en este gobierno hay gente que viene más del activismo ideológico, entonces tienen preconcepciones, pero cuando incluso se enteran y reciben información, pues quedan sorprendidos porque simplemente ellos han sido activistas simplemente por razón ideológica, pero ni saben de lo que están atacando muchas veces. Entonces es muy importante mostrarle al gobierno en Colombia y a la opinión pública en Colombia la importancia de estas empresas y el valor que tienen para la sociedad colombiana. Y en Estados Unidos, en la medida en que no se alcance a escalar a los altísimos niveles, lo que sí hay que hacer es mostrar también el nivel de exposición y de riesgo que tienen las compañías americanas. Porque a través de sus congresistas, esto siempre ha funcionado muy bien. Los congresistas en Estados Unidos tienen ese deber y esa labor de defender a sus constituyentes, a quienes representan en sus distritos en la Cámara o a sus estados en el Senado. Y son muy defensores y son muy enfáticos incluso en ir a hablar con los secretarios o incluso con los presidentes. Todos sabemos que el presidente Trump es otra cosa, pero al final también es un hombre de negocios y es un hombre que entiende que para las compañías americanas que estén expuestas es mucho más importante mantener su solidez y su representatividad que no tenerlo. Entonces creo que ese trabajo de ir a explicar esto es una tarea que es bien importante, así que idealmente debería hacerse a través de un mecanismo institucional, pero si no es necesario hacerlo a través de mecanismos de asuntos de gobiernos directamente de las compañías, pero lograr esa trascendencia y esa visibilidad es la mejor manera de defender esas inversiones. Y esto nos lleva otra vez a la discusión de Colombia a futuro. Esperemos que este sea un año de transición, que solo sea un año en donde tenemos que ver cómo sobrevivimos y ajustamos, porque lo que tiene que pasar en Colombia es que tenemos que volver a tomar una agenda ofensiva en los Estados Unidos en el sentido de ser quienes llevamos las ideas, promovemos la inversión, atraemos la inversión, generamos la discusión de innovación y tomamos un liderazgo aprovechando también ese lineamiento que la actual administración tiene en temas de tecnología, en temas de innovación y que por supuesto hay países que también se van a beneficiar de eso. Yo estaba la semana pasada en El Salvador y hablé con los empresarios, hablé con el gobierno, por supuesto allá hay muchos retos también, pero hay un momento positivo. Pero ¿qué me llamó la atención? Que están montados, siendo un país muy pequeño, pero están montados en los temas de interés de Trump.
y en consecuencia muy rápido se están beneficiando. La próxima semana viene el secretario de Estado a América Latina, y yo lo digo hoy con dolor de patria. En cualquier otro momento el primer país que tiene que visitar el secretario de Estado o el presidente de Estados Unidos se llama Colombia. Y aquí yo sí puedo sonar un poco nacionalista. Yo no puedo aceptar, no puedo entender que Colombia hoy no sea protagonista y no sea el centro de gravedad de la estrategia de estabilidad en América Latina. Porque lo fuimos, ese rol no lo ganamos, lo hicimos por muchos años. Éramos la envidia de todo el mundo. Cuando la gente dice, no, es que nos vamos para China, bueno, pues algunos querrán irse para China, ya todos se han ido para allá, pero el único país que sigue recibiendo un cheque cada año de los Estados Unidos por la gestión que se ha hecho desde muchos años, desde Luis Alberto Moreno, el presidente Pastrana, luego el presidente Uribe, y así sucesivamente, es Colombia. Entonces, ¿cómo vamos simplemente a abandonar ese estatus y a dejar que las cosas se queden como en ese tono? Esto sin duda es una crítica al gobierno actual. El gobierno actual tiene que dimensionar esto, y si no le importa al sector privado, a los empresarios y a los colombianos comunes y corrientes, sí nos tiene que importar, y ahí es donde este tipo de mecanismos de visibilidad son necesarios. Muchas gracias. Ya estamos finalizando. Yo sé que tenemos muchas preguntas, pero ya hemos tomado bastante tiempo de lo que habíamos acordado con los Juanes. Y voy a la última pregunta y posteriormente pues agradecerle. Este va a ser el primero de varios conversatorios que vamos a tener sobre este tema de Colombia y de Estados Unidos, porque esto es todos los días un tema cambiante donde nos tenemos que adaptar y donde tenemos que trabajar mancomunadamente, o sea que no va a ser el último. Seguiremos buscando que Juan nos acompañe y también Juan Carlos para que podamos seguir avanzando en las acciones que tenemos que cubrir. Por favor. Gracias, María Claudia. Y saludos a Juan Carlos, que fue profesor mío en la universidad. Creo que la vida lo ha tratado muy bien porque se ve más joven que yo hoy en día. Yo trabajo para el grupo Palladium, es una consultora implementadora de impacto. Nosotros implementamos proyectos de USAID, gobierno británico, gobierno australiano, en 90 países. La pregunta para ambos es, ¿qué consejo nos dan a este tipo de empresas que estamos directamente siendo afectados por las medidas? En Colombia creo que pueden haber fácilmente unas 1000 familias que directamente dependen de la industria del desarrollo y lógicamente cientos o miles de beneficiarios como tal. Entonces, ¿qué recomendación nos podrían dar? Gracias. Juan Carlos. Bueno, yo respondo, yo comienzo. Como podrás haber visto y apreciado, han sucedido un par de cosas en esta semana que parece que estuviéramos ya en el segundo o tercer año de un segundo gobierno Trump. Congeló la ayuda, y recién la doméstica también, pero la ayuda externa, y yo creo que eso es una buena cosa. Estados Unidos perdió su camino. Nosotros todos los años desembolsamos millones y millones y millones, y ni nos damos cuenta ya. Y tampoco se dan cuenta los países que reciben. Desde la perspectiva de Trump, nosotros no nos aprovechamos de todo lo que nosotros hacemos por los otros países. Tanto así, acuérdense, somos donante número 1 del mundo. Tanto así que los países ya ni se dan cuenta, están acostumbrados, están anestesiados a lo que viene del sacrificio del dinero del pueblo americano. Y Trump se pregunta, ¿de qué beneficio esto les sirve a Estados Unidos? Estos países no nos acompañan, no votan con nosotros, están en nuestra contra, y encima de eso seguimos dando más y más plata y no vemos rendimiento. Yo les pido que lean los últimos 2 informes de la Inspectoría General especializada sobre Afganistán, conocida como SIGAR con S. Esto está online, donde uno ve los estudios que se hicieron sobre la ayuda, diferentes tipos de ayuda, pero principalmente de AID y otros. Afganistán es una mala historia, donde AID, que es una entidad que nació de la Guerra Fría, con intención de ayudar a los pueblos, y
y estar en contra del comunismo, ha perdido su camino. Como has visto, acaban de destituir una etapa, una escama entera de líderes principales de AID. No estaría sorprendido si el esfuerzo comandado por Elon Musk, que es Elon Musk, determinado en crear un gobierno más efectivo, no termine dándole una golpiza a AID. AID hoy en día es un lugar donde los grandes proyectos no los manejan ellos, sino que se los pasan a consultores, se los pasa a consultores y a local staff y han tercerizado el esfuerzo. Todo eso lo está mirando el presidente Trump para ver cómo puede ser más eficiente y más beneficioso para Estados Unidos. Te voy a leer lo que dijo el secretario de Estado Rubio durante su confirmación en el Senado. Every dollar that we spend, every program we fund, every policy we pursue must be justified by the answer to one of these three questions. Does it make America safer? Does it make America stronger? Or does it make America more prosperous? Creo que con este tono terminamos bastante bien nuestro conversatorio. Quiero agradecer a Juan Carlos Pinzón y a Juan Cruz por acompañarnos en el día de hoy. Como ustedes pueden ver, los retos son muchos, pero yo también quiero dejar en la conversación varias cosas que me parecen importantes desde el punto de vista de una oportunidad al sector empresarial. Hay gestión para hacer, y eso quiere decir una luz al final del túnel. Hay oportunidades para aprovechar, y eso quiere decir también acciones que se pueden lograr para demostrar que esto es una relación binacional que tiene unas oportunidades tanto para Estados Unidos como para Colombia. El tema cuando se mencionaba de que éramos el país estratégico de estabilidad de América Latina, yo creo que eso es un punto relevante que mencionó Juan Carlos Pinzón, que hay que mostrar que desde el punto de vista empresarial no se ha perdido y que sigue siendo. Y en ese sentido yo creo que la luz está al final del túnel. Creo que aquí hay más que mirar los problemas, que hay que tener el contexto, por supuesto, saber dónde están, tener esta realidad, como bien lo han plasmado los Juan Carlos, los Juanes, porque no es Juan Carlos, Juan es Juan. Sí es importante que nosotros tengamos dentro de este contexto esta realidad para poder hacer la gestión que compete desde el punto de vista empresarial, que contribuya al ejercicio de una mejor Colombia. Yo creo que al final lo que nos une es Colombia, y en ese sentido todos los que estamos aquí, como también todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a quienes agradecemos el estar con nosotros también en el día de hoy, tenemos una tarea por desarrollar de manera unida, pragmática y mirando hacia adelante. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Es la primera conversación de AmCham Colombia este 2025 y, como les decíamos, en los 70 años de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. Los invitamos a seguir más de nuestra agenda en nuestra página web www.amchamcolombia.co, en donde tenemos ya todo nuestro cronograma de eventos de 70 años para que ustedes se registren, aparten su cupo, aparten las fechas y nos acompañen en este año que es tan importante para nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.